En mi cena de graduación, mi hermana descubrió que yo tenía $10 millones, y mis padres exigieron que se lo diera a ella, afirmando que ella lo merecía más. Fue entonces cuando finalmente corté toda relación con ellos. Mi nombre es Isabella Parque, tengo 26 años y acabo de graduarme con una maestría en finanzas de la Universidad de Michigan. Pensé que finalmente tendría un momento para ser reconocida por mi familia. Pero justo en mi cena de graduación, el secreto que había guardado por tanto tiempo fue expuesto: los más de $10 millones que había ganado con trabajo duro e inversión. En lugar de estar orgullosos, mis padres y mi hermana se volvieron contra mí, acusándome de ser egoísta y exigiéndome que le entregara todo a mi hermana Mía porque ella lo merecía más. En ese momento rompí en llanto, pero también me defendí por primera vez. Este dinero es mío. Trabajé por él. Nadie tiene derecho a exigirlo. Salí del restaurante, corté todos los lazos y comencé el viaje de reclamar mi verdadero valor. Mi familia era de clase media. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos apuros. Vivíamos en una casa de 2 pisos en los suburbios de Detroit con un pequeño patio trasero donde mi madre a menudo presumía de sus flores a los vecinos. Recuerdo mi infancia vívidamente, y si había un sentimiento que eclipsaba todo, era la sensación de estar abandonada dentro del mismo hogar que se suponía debía llamar familia. Solía creer que, si trabajaba duro, me portaba bien y lograba buenos resultados, ganaría el reconocimiento que anhelaba. Pero pronto me di cuenta de que ninguno de mis esfuerzos importaba. No porque carecieran de valor, sino porque yo no era Mía, la niña de oro de mis padres. El recuerdo más claro y quizás la herida más profunda fue el día que gané la competencia estatal de matemáticas a los 12 años. Había practicado sin cesar, resuelto innumerables problemas difíciles y finalmente superado a cientos de otros estudiantes para obtener el primer lugar. Esperé ese momento con la esperanza de ver a mis padres en la audiencia, aplaudiendo y sonriendo con orgullo. Pero cuando mi nombre fue llamado en el escenario, los asientos reservados para los padres estaban vacíos. No habían venido. Bajé del escenario con el certificado en la mano, forzando una sonrisa para ocultar la tristeza. Cuando llegué a casa, en lugar de escuchar felicitaciones, solo oí a mi madre gritar desde la cocina: «Ve a comer. Estuvimos ocupados hoy, así que no pudimos ir a la escuela». Mi corazón se hundió. Guardé el certificado en un cajón, y en ese momento entendí. A sus ojos siempre sería una sombra. Con Mía era completamente diferente. Cuando solo tenía 8 años y ganó un concurso de dibujo en su escuela primaria, un premio tan pequeño que nadie recordaría, mis padres organizaron una gran fiesta. Llamaron a los parientes, alquilaron un restaurante y se jactaron sin cesar de su talento artístico natural. Me senté en un rincón, viendo a Mía brillar con un vestido rosa nuevo, sosteniendo un pequeño trofeo en la mano, mientras los adultos se turnaban para elogiarla como si fuera un prodigio. Nadie preguntó por el certificado de matemáticas que había ganado solo unos meses antes. Todo mi mundo pareció reducirse a un silencio donde aprendí a tragarme las lágrimas. Los cumpleaños eran otro claro ejemplo de ese favoritismo. Para Mía, cada año había un pastel de varios pisos, globos, regalos caros y una multitud de amigos. Para mí, desde que cumplí 10 años, solo era un regalo simbólico. A veces un cuaderno barato, a veces un bolígrafo. Cada vez que me sentía herida, mi madre hablaba con un tono dulce pero reprochador. «Ya eres mayor. Deberías entender. Tu hermana todavía es joven. Necesita más aliento». Al principio, intenté creerle pensando que yo era la hermana mayor, así que debía ceder. Pero año tras año, esa cesión se convirtió en invisibilidad. Me preguntaba si algún día también tendría una fiesta con velas y flores solo para sentirme amada como una niña de verdad. En esos años, lentamente desarrollé el hábito de atenuar mi propia presencia. Hablaba menos, expresaba menos, exigía menos. Cuando Mía recibía un juguete nuevo, yo simplemente me sentaba en silencio con un libro. Cuando la familia se reunía para tomar fotos a su alrededor, yo me deslizaba al fondo para que nadie tuviera que mencionarme. No quería ser una molestia, ni quería escuchar otra comparación.
El pequeño dormitorio de arriba se convirtió en mi único refugio. Era donde devoraba libros gruesos, resolvía problemas de matemáticas, escribía en mi diario y imaginaba un futuro diferente. Un futuro donde pudiera valerme por mí misma sin esperar la aprobación de nadie. Hubo noches en que lloré en silencio en mi almohada, todo por un comentario descuidado de mi padre. Mia es realmente inteligente. Isabella es solo trabajadora. Esas palabras me cortaron como un cuchillo, un recordatorio de que, no importaba cuánto lo intentara, nunca sería lo suficientemente buena para ser amada. Me pregunté una y otra vez si siquiera notaban lo que hacía o si lo ignoraban deliberadamente, porque a sus ojos, solo Mia era digna de orgullo. En esa oscuridad, la única persona que me rescató de sentirme completamente perdida fue mi abuela Eleanor. A menudo venía a mi habitación por la noche trayendo una taza de leche tibia y un abrazo gentil. Nunca pasó por alto mis logros, por pequeños que fueran. Cuando sacaba una buena nota en un examen, me escribía una pequeña tarjeta. Cuando estaba nerviosa antes de un gran examen, se sentaba durante horas escuchando, luego me acariciaba el pelo y decía: mereces ser amada, Isabella, ya sea que tus padres lo vean o no. No dejes que su silencio te haga dudar de ti misma. Para mí, sus palabras eran más valiosas que cualquier premio. Era como una pequeña lámpara iluminando los rincones oscuros de mi vida, recordándome que no era completamente invisible. Fue gracias a ella que aprendí a creer en mi propio valor, incluso cuando mi propia familia intentaba negarlo. Ella plantó en mí la convicción de que el amor verdadero no proviene de la comparación o el favoritismo, sino de la aceptación y el respeto por quien eres. Cada vez que sentía ganas de rendirme, la imaginaba junto a la ventana, la luz brillando sobre su cabello plateado, y sabía que no podía derrumbarme. Todavía me tenía a mí misma. Todavía tenía sueños que perseguir. Y, sin embargo, incluso con ella a mi lado, la herida dentro de mí solo se hizo más profunda con el tiempo. Aprendí a ocultar el dolor, pero nunca desapareció. Pulsaba silenciosamente bajo la superficie. Sabía que no podía vivir para siempre a la sombra de Mia, pero de niña no tenía otra opción. Todo lo que podía hacer era seguir intentándolo, esperando que algún día algo pudiera cambiar. Y a medida que crecía, me di cuenta de que si no daba el primer paso yo misma, nadie me iba a ofrecer una salida de ese ciclo. La escuela secundaria fue la época más brillante y solitaria de mi vida. Puse todo en mis estudios como si fuera la única llave para escapar de la jaula invisible del favoritismo. No pasaba las tardes con amigos como lo hacía Mia. Tampoco soñaba con citas bajo el brillo de las luces del escenario escolar. Elegí la biblioteca, las salas de tutoría y las largas noches en mi escritorio hasta altas horas de la madrugada. Como resultado, mis calificaciones eran casi perfectas, mi promedio casi impecable y mis maestros siempre me miraban con admiración. Pero esa admiración solo existía dentro de los muros de la escuela. En el momento en que volvía a casa y la puerta se cerraba detrás de mí, todo se reiniciaba. Yo era Isabella, la hija ordinaria, aquella para quien las buenas calificaciones no importan. Mientras que cada palabra de elogio rápidamente se desviaba de nuevo hacia Mia. Mientras yo tenía que esforzarme sin cesar, mis padres enviaron a Mia a una costosa escuela privada. Una con una matrícula tan alta que la mayoría de las familias de nuestro vecindario solo podían negar con la cabeza. No podían permitírselo, pero pidieron préstamos y recortaron otros gastos solo para que Mia pudiera usar ese prestigioso uniforme. Sus calificaciones no eran nada especial, solo promedio, a veces incluso luchando por aprobar. Pero nada de eso importaba. Cada vez que traía a casa un boletín de calificaciones, mi madre arrullaba: está bien. Mi niña tiene talento artístico. No necesita ser la mejor de la clase. Pero conmigo, una sola calificación imperfecta era suficiente para ganarme una mirada severa y el recordatorio: necesitas hacerlo mejor, Isabella. En el fondo, sabía que la balanza nunca había estado equilibrada. Aún así, persistí. Vi el logro como la única forma de demostrar mi valía,
el único boleto que podría sacarme de una casa donde nunca me sentí realmente bienvenida. Y entonces, finalmente llegó el día en que recibí mi carta de aceptación de la Universidad de Michigan. Recuerdo mi corazón latiendo con fuerza mientras abría el sobre. La palabra en negrita felicitaciones brillando como una puerta a otro mundo. Era una beca completa, lo que significaba que finalmente podría ser independiente. Ya no dependería de un solo centavo de mi familia. Lloré, pero esta vez eran lágrimas de alegría porque al fin mi trabajo duro había sido reconocido en alguna parte. Corrí escaleras abajo con la carta en la mano, ansiosa por compartir este momento con mis padres. Pero cuando entré en la sala de estar, estaban ocupados preparando a Mia para un viaje de compras para elegir su vestido de graduación. La habitación estaba llena de bolsos, zapatos y muestras de tela de colores. Mamá, papá, tengo buenas noticias, comencé, pero antes de que pudiera terminar, mi madre me interrumpió. Más tarde, estamos ocupados ahora mismo. Mia tiene que elegir su vestido antes de que cierre la tienda. Me quedé helada, la carta temblando en mis manos, mientras la risa de Mia resonaba por la casa mientras hablaba emocionada sobre vestidos y purpurina. No tenía ni idea de que, en ese mismo momento, su hija mayor acababa de abrir un nuevo camino, una oportunidad que podría cambiar su vida para siempre. Esa noche, me senté en mi pequeño dormitorio, comiendo un tazón de fideos instantáneos empapados, insípidos y fríos. En mi mano estaba la carta de aceptación que para mi familia bien podría haber sido un trozo de papel. Dentro de mí había un vacío aplastante, pero al mismo tiempo se encendió una feroz determinación. Me susurré a mí misma, un día, ya no podrán ignorarme más. Un día, haré que me vean, quieran o no. Ese voto se convirtió en una pequeña llama, ardiendo silenciosamente dentro de mí, llevándome a través de las innumerables noches largas y desafíos que siguieron. Si ellos nunca me darían valor, entonces yo lo crearía por mí misma. Y un día, esa verdad sería innegable ante sus ojos. Durante mis últimos años de secundaria, viví de esa llama, me inscribí en cursos avanzados, me uní al club de matemáticas y competí en concursos académicos por todo el estado. Cada vez que ganaba, guardaba silenciosamente los trofeos y certificados en mi cajón, ya sin esperar que mis padres cambiaran. Mientras tanto, Mia, a pesar de sus calificaciones mediocres, era recompensada con vacaciones y regalos extravagantes. Lo vi todo, pero ya no sentía el dolor de antes porque había comenzado a entender. No podía cambiarlos. Lo único que podía cambiar era el camino que elegía para mí. Vertí todo mi deseo de escapar de esa familia tóxica en un solo objetivo, irme. Conté los días hasta que finalmente pudiera poner un pie en la Universidad de Michigan, hasta que pudiera dejar atrás la casa donde siempre había sido invisible. Cada vez que escuchaba la risa de Mia, resonando escaleras abajo, cerraba la puerta con fuerza, abría mis libros y me susurraba, solo espera. Un día estaré en un lugar donde nadie pueda negarme. Y, de hecho, esa promesa silenciosa hecha en mi pequeña habitación a los 17 años se convirtió en mi mayor fuente de fortaleza, llevándome más lejos de lo que jamás había imaginado. En mi primer día en la Universidad de Michigan, respiré hondo como si finalmente hubiera escapado del pesado aire de casa. Sabía que, a partir de ese momento, mi vida sería mía para decidir. Ya no tenía que sentarme detrás de una puerta cerrada escuchando la risa de Mia. Tampoco tenía que esperar el reconocimiento de personas que nunca me habían visto de verdad. Por supuesto, el camino por delante no fue fácil. Incluso con una beca completa, todavía tenía que cubrir la mayoría de mis gastos de manutención por mi cuenta. Mientras que muchos de mis compañeros tenían padres que les enviaban asignaciones mensuales, yo me las arreglaba trabajando a tiempo parcial en la biblioteca de la escuela, colocando libros mientras aprovechaba momentos para estudiar. Algunas noches trabajaba hasta tarde con las piernas doloridas de estar de pie durante horas. Pero cuando sostenía ese cheque en mis manos, mi corazón se calentaba. Era dinero limpio ganado por mí, sin que nadie pudiera decir que les debía gratitud o deudas. Mi vida universitaria no se parecía en nada a lo que la mayoría de la gente imaginaba.
No iba a fiestas ruidosas ni hacía viajes de fin de semana. Mi horario giraba en torno a las clases, la biblioteca y mi dormitorio. Las mañanas las pasaba en clases largas, las tardes en mi trabajo a tiempo parcial, las noches enterrada en tareas y trabajos de investigación. A veces sentía una punzada de soledad al mirar por la ventana a grupos de compañeros que se dirigían a bares o paseaban por la ciudad. Pero sabía exactamente lo que quería. No estaba allí para divertirme. Estaba allí para construir un futuro que nadie pudiera arrebatarme. En esos días incansables conocí a alguien que cambiaría mi vida para siempre. El profesor Morgan, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y ojos brillantes y agudos. Enseñaba mercados financieros avanzados y desde la primera clase me cautivó la forma en que hablaba de los cambios económicos, las estrategias de inversión y cómo los números contaban historias ocultas de codicia, miedo y confianza. Empecé a quedarme después de clase para hacer preguntas. En lugar de molestarse, me explicaba pacientemente, sonriendo, y gradualmente se formó un vínculo de mentor y aprendiz entre nosotros. A menudo me decía, Isabella, el conocimiento financiero puede llevarte muy lejos, pero lo que más importa es saber qué quieres de ello. Al principio, no entendí completamente el significado de sus palabras, pero con el tiempo se grabaron cada vez más profundamente en mi mente. Fue el profesor Morgan quien me animó a empezar a invertir, incluso con pequeñas cantidades. Al principio estaba aterrorizada porque mis ahorros apenas eran unos cientos, el tipo de dinero que podría mantenerme alimentada durante un mes si fuera necesario. Pero él me dijo, solo entiendes realmente el mercado cuando pones tu propio dinero en él. Le hice caso. Después de semanas de investigación, decidí comprar algunas acciones de una empresa de tecnología que en ese momento apenas comenzaba a llamar la atención. Fue una decisión vacilante, pero también el primer punto de inflexión. Pasé innumerables noches leyendo noticias, comparando gráficos, aprendiendo a analizar tendencias. El beneficio que obtuve al principio fue pequeño, pero para mí fue la prueba de que podía crear valor con mi propia mente. Y poco a poco, esa pasión creció, convirtiéndose en una fuerza impulsora más fuerte que cualquier elogio que nunca había recibido de mi familia. Mientras yo me las arreglaba con cada dólar, Mia vivía una vida completamente diferente. Escuché de mi madre que estaba de fiesta sin parar, cambiando de novio como de ropa, y cada vez que terminaba endeudada o fracasaba, mis padres la rescataban poniendo más dinero en sus manos para que pudiera empezar de nuevo. Una vez me llamó con la voz burbujeante de emoción mientras se jactaba de estar de vacaciones con amigos en Miami. Luego, casi como una ocurrencia tardía, se burló. Apuesto a que sigues enterrada en tus libros, yo solo sonreí y me quedé en silencio. Sabía que nuestras vidas estaban a mundos de distancia, pero también sabía que esas noches que me inclinaba sobre mi escritorio estaban sentando las bases para el día en que finalmente me liberaría de la sombra que habían proyectado sobre mí. Mis años universitarios forjaron en mí una disciplina de acero y una independencia inquebrantable. Aprendí a equilibrar el trabajo y el estudio, a estirar cada dólar, a tener fe en mí misma, incluso cuando nadie más lo hacía. Sobre todo, descubrí mi verdadera pasión. Las finanzas no eran solo una serie de números sin vida, sino una herramienta para la libertad, una forma de demostrar mi valía y un escudo para protegerme. Me di cuenta de que el éxito nunca se trataba de intentar convertirme en Mia o de complacer a mis padres. El éxito consistía en mantenerme fiel al camino que había elegido. Mirando hacia atrás en esos años, estoy agradecida por las dificultades porque me convirtieron en una Isabella más fuerte, resiliente, decidida y con un claro sentido de la dirección. Esos fueron los primeros ladrillos, la base de todo lo que vino después. No podría haber sabido entonces que mi paciencia y pasión algún día me llevarían a un avance financiero que cambiaría toda mi vida. Pero incluso mientras estaba sentada en ese pequeño dormitorio con un tazón de fideos instantáneos en el escritorio y un grueso cuaderno de garabatos a mi lado, sentí una cosa con absoluta certeza. Estaba en el camino correcto y nadie podía quitarme esa verdad. Después de tener mi diploma en mis manos, supe que nunca podría volver a esa casa en Detroit,
un lugar donde cada rincón me recordaba el abandono. Decidí mudarme a Nueva York, la ciudad que nunca duerme, donde las calles brillaban con luces interminables y los rascacielos se alzaban como monumentos a un nuevo mundo. Empecé mi primer trabajo en una firma de consultoría de inversiones de nivel medio en Manhattan. Al entrar en la oficina, viendo a docenas de jóvenes profesionales con trajes elegantes, los dedos volando sobre los teclados, me sentí a la vez nerviosa y eufórica. Me dije a mí misma, Isabella, esta es tu oportunidad. Si no puedes demostrar tu valía aquí, no la demostrarás en ninguna parte. El trabajo en Nueva York fue más duro que cualquier cosa que hubiera experimentado en la universidad. Llegaba a la oficina a las 7 a.m. y a veces no me iba hasta después de la medianoche, mucho después de que las calles se hubieran vaciado. Me enterré en balances, informes de mercado y presentaciones para clientes. Al principio, los colegas me miraban con duda, la joven de Michigan sin una familia adinerada detrás. ¿Podría sobrevivir aquí? Pero poco a poco, a través de un esfuerzo meticuloso y una paciencia implacable, me gané su respeto. Todavía recuerdo cuando la firma tuvo que preparar un informe apresurado para un importante fondo de inversión y fui yo quien detectó una brecha de datos crítica que salvó a todo el equipo de un error desastroso. Desde ese día, mi jefe me llamó la guardiana de los números y mi carrera comenzó a ascender. Aún así, nunca compartí nada de esto con mi familia. Sabía muy bien que, a sus ojos, mi éxito no significaba nada. Si llamaba a casa para decir que acababa de recibir un aumento, mi madre probablemente respondería secamente, «Ah, ¿sí? Mie tiene una actuación de arte esta semana. Todos vamos a verla». Me habían ignorado tantas veces que ya no quería compartir. Guardé mis victorias para mí misma, ahorrando en silencio, avanzando en silencio. Uno de los mayores puntos de inflexión provino de una inversión que al principio había considerado solo un experimento. Durante una investigación, me topé con una pequeña startup de inteligencia artificial. El equipo fundador era joven y su producto aún era tosco, pero vi potencial a largo plazo. Decidí poner parte de mis ahorros en ella. No una suma enorme, pero suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Algunos colegas se burlaron, llamándome imprudente, pero confié en mis instintos, en los números y en el fuego que vi en los ojos de los fundadores. 4 años después, lo que había apostado se hizo realidad. Esa empresa fue adquirida por un gigante tecnológico por una cantidad asombrosa. Mis acciones de repente se convirtieron en más de $10 millones. Recuerdo esa noche vívidamente mirando el número en mi cuenta. Me quedé completamente quieta. No grité. No salí corriendo a celebrar. Solo me senté en silencio durante horas pensando en los fideos instantáneos fríos en ese pequeño dormitorio años atrás, pensando en todas las veces que me dejaron atrás. Y susurrándome a mí misma, por fin lo logré. No se trataba solo del dinero. Era la prueba de que había tenido razón al creer en mí misma, incluso cuando nadie más lo hizo. Con ese capital en mano, no elegí gastar imprudentemente. Me quedé en un modesto apartamento de alquiler en Brooklyn, desplazándome en un coche viejo y corriente. Sabía que ostentar la riqueza solo atraería miradas curiosas y manos codiciosas que intentarían tomar. En su lugar, decidí establecer mi propia pequeña firma de consultoría financiera. Al principio, éramos solo yo y un asistente, pero gracias a la credibilidad que había construido en mi trabajo anterior y a algunos clientes leales, el negocio se expandió lentamente. Me concentré en servir a clientes de alto patrimonio neto, personas que querían una planificación financiera sólida y transparente. El trabajo me dio no solo ingresos estables, sino también libertad. Ya no dependía de ninguna empresa, y ciertamente no estaba atada por las expectativas irrazonables de mi familia. Mientras tanto, Mia continuaba viviendo una vida completamente diferente. Por conocidos, me enteré de que estaba desempleada, pasando sus días de fiesta y cambiando de novio. Mis padres todavía la protegían desesperadamente, pidiendo dinero prestado para preservar su imagen de niña de oro,
No me sorprendió. Seguían siendo los mismos padres parciales y Mia seguía siendo la hija consentida que nunca tuvo que asumir la responsabilidad de nada. En silencio, envié dinero de vuelta varias veces para ayudarlos a pagar deudas. Pero nunca revelé que tenía más de 10 millones de dólares en mi cuenta. Sabía que, si alguna vez se enteraban, todo cambiaría. Y así, durante esos años, viví una vida tan simple que ningún extraño podría adivinar la verdad. Iba a trabajar con trajes sencillos, usaba un teléfono viejo y cenaba comidas corrientes como cualquier otra persona. Para mi familia, yo seguía siendo solo Isabella, la hermana mayor con un trabajo de oficina básico. Nada especial. Dejé que creyeran eso. Pensé que mientras tuviera paz, la verdad no necesitaba ser dicha. Nunca imaginé que, un día el secreto que había guardado con tanto cuidado sería expuesto de la peor manera posible y que mi cena de graduación, el mismo lugar donde pensé que finalmente recibiría un reconocimiento tardío, se convertiría en el escenario de una confrontación inevitable. Cada vez que volvía a casa, sentía una distancia invisible, como un muro entre ellos y yo. Se suponía que las comidas familiares eran momentos para compartir, pero en mi casa a menudo se convertían en actuaciones donde mis padres presumían de mí. No importaba lo que estuviera haciendo, incluso si era solo una breve clase de arte o un trabajo temporal que apenas mantenía, la elogiaban sin cesar. Mientras tanto, a mí, que había logrado sobrevivir por mi cuenta y construir una carrera en Nueva York, todavía me presentaban a los conocidos como esta es Isabella, la hermana mayor. Solo tiene un trabajo de oficina normal. Me sentaba allí con una sonrisa extraña, escuchando las risas alrededor de la mesa, mientras por dentro solo sentía un frío vacío. No tenía ni idea de que había estado en reuniones de alto nivel firmando contratos por valor de millones de dólares. Y no necesitaban saberlo. A sus ojos, siempre seguiría siendo nada más que la sombra de Mia. Mia, por otro lado, continuaba viviendo una vida que sorprendería a cualquiera que mirara de cerca. Estaba desempleada la mayor parte del tiempo, saltando constantemente de un trabajo a otro, a veces renunciando después de solo unas pocas semanas. Sin embargo, cada vez que volvía a casa, todavía escuchaba a mis padres decir, tiene talento. Simplemente no ha encontrado el lugar adecuado para brillar. La llamaban inteligente, creativa y merecedora de más tiempo, más oportunidades. Observaba a Mia reír, aferrándose a los brazos de mis padres, hablando de grandes planes que nunca comenzaría, y todo lo que sentía era agotamiento. Era como una niña que se negaba a crecer. Y mis padres la consentían tan a fondo que cada error venía con una excusa. Hubo momentos en que supe con certeza que estaban pasando apuros económicos. Los préstamos que tomaron para la escuela privada de Mia, la creciente deuda de las tarjetas de crédito por sus compras. Todo se acumuló. Más de una vez envié dinero en silencio, ayudándolos a pagar deudas para que no lo perdieran todo. Una vez mi madre me llamó llorando, diciendo que el banco estaba a punto de embargar la casa. Sin dudarlo, transferí una gran suma para salvarlos. Sin embargo, poco después, en una cena familiar, la escuché decir, Isabella es la mayor. Es su responsabilidad sacrificarse por su hermana. Ni un solo gracias, ni siquiera un abrazo, solo una declaración de que lo que hice era una obligación, algo esperado. Me tragué la amargura, preguntándome, si alguna vez me derrumbara, ¿considerarían que es responsabilidad de Mia sostenerme? Ya sabía la respuesta. Hubo raros momentos en los que intenté compartir sobre mi trabajo, esperando que, por una vez, pudieran sentirse orgullosos de mí. Les contaba sobre un proyecto importante que mi firma había completado o sobre los clientes importantes a los que estaba asesorando. Pero la reacción siempre era la misma. Unos pocos asentimientos distraídos, seguidos rápidamente por preguntas a Mia sobre su nuevo novio o la fiesta a la que acababa de asistir. Me sentaba en silencio, a veces bebiendo agua para ocultar el escozor de la decepción. Hacía tiempo que había dejado de esperar elogios, pero cada vez que sucedía, mi corazón todavía dolía. En el fondo, todavía los amaba. Enviaba dinero no porque me lo exigieran, sino porque no quería ver sufrir a mis padres.
Sin embargo, ese amor se distorsionó lentamente porque me di cuenta de que nunca me vieron realmente como una persona independiente con sueños y sentimientos propios. Para ellos, yo era como una billetera con forma de hija. Me llamaban cada vez que había deudas, cada vez que Mia estaba desempleada, cada vez que había que comprarle algo. Rara vez preguntaban si yo estaba bien, si estaba agotada, si tenía a alguien en quien apoyarme. Comencé a sentirme despojada dentro de mi propia familia, donde el amor ya no era incondicional, sino una cadena de exigencias y responsabilidades impuestas. Muchas noches, al volver a mi pequeño apartamento en Brooklyn, me sentaba sola junto a la ventana, mirando las deslumbrantes luces de la ciudad con el corazón apesadumbrado. Había llegado tan lejos, trabajado tan duro para escapar de la sombra de mi familia. Sin embargo, al mirar hacia atrás, todavía me sentía atada por hilos invisibles, las llamadas telefónicas urgentes, el recordatorio constante de que la mayor debe sacrificarse. Quería amarlos, pero también anhelaba ser vista. Y con cada día que pasaba, temía cada vez más que a sus ojos nunca sería nada más que una herramienta. A veces me preguntaba, ¿soy egoísta por pensar así? ¿Soy una hija ingrata por no poder dar sin cesar, sin esperar nunca nada a cambio? Pero entonces recordaba las noches que lloré sola en mi habitación de la infancia, las veces que mis logros fueron ignorados. Y sabía que no estaba equivocada. Solo era humana y yo también necesitaba amor y respeto. Y si no podían darme eso, entonces un día tendría que cortar este cordón yo misma para reclamar mi verdadero valor. El día que recibí oficialmente mi maestría en finanzas de la Universidad de Michigan, pensé que podría ser un punto de inflexión no solo en mi carrera, sino en mis relaciones familiares. Había pasado años trabajando en silencio, soportando ser ignorada, reducida a nada más que una billetera andante. Pero en el fondo, todavía me aferraba a un sueño ingenuo que un día estarían orgullosos de mí. Quizás fui tonta, pero cuando envié las invitaciones para mi cena de graduación en un elegante restaurante en Chicago, esperaba que, al menos esta vez, fuera reconocida como una parte real de la familia. Esa noche, el restaurante brillaba con una luz cálida. Afuera, el aire de la ciudad era fresco, mientras que adentro, las mesas cubiertas con manteles de lino blanco brillaban bajo velas parpadeantes, sus llamas reflejadas en copas de cristal. Elegí el lugar porque quería crear un recuerdo perfecto, una noche de elegancia, algo muy diferente de las aburridas cenas familiares del pasado. Cuando vi a mis padres y a Mia entrar, me levanté, mi corazón latiendo con una mezcla de alegría y nerviosismo. Mi madre llevaba un vestido nuevo verde esmeralda, mi padre su viejo traje gris y Mia estaba deslumbrante con un vestido ajustado, su cabello rizado en ondas perfectas. Entró como si la noche le perteneciera, con una sonrisa radiante y los ojos llenos de confianza. Respiré hondo, sonreí para saludarlos y les acerqué las sillas para que se sentaran. La cena comenzó con aperitivos elegantes. Compartí algunas historias sobre mi tiempo en Michigan, proyectos de investigación, profesores que me habían guiado, los hitos por los que había trabajado tan duro para alcanzar. Pero rápidamente noté los ojos distraídos de mis padres. Sus asentimientos a medias antes de volverse para colmar de elogios a Mia por una foto que acababa de publicar en línea. Me tragué la decepción, recordándome que, al menos esta noche estaban aquí. Eso en sí mismo ya era una concesión. Había llevado mi portátil a la cena porque ese mismo día todavía estaba en medio de la negociación de un importante acuerdo de inversión internacional. Lo coloqué a mi lado, mirándolo de vez en cuando para revisar los correos electrónicos. En mi mente estaba equilibrando dos mundos. Por un lado, mi anhelo de reconocimiento familiar y por el otro, responsabilidades que no podía permitirme perder. Pensé que todo permanecería bajo control mientras lo manejara con cuidado. Pero me equivoqué. Cuando me alejé por un momento para atender una llamada de un socio, Mia, que había estado sentada a mi lado, sintió curiosidad y echó un vistazo al portátil entreabierto. Siempre había sido entrometida, pero esta vez su curiosidad lo cambió todo. Escuché el repentino raspado de una silla al ser empujada hacia atrás,
Cuando me di la vuelta, vi a Mia de pie. Su rostro se iluminó como si acabara de descubrir un tesoro. Giró el portátil para que todos lo vieran y chilló: «Oh, Dios mío, miren esto». Isabella ha estado escondiendo millones mientras mamá y papá sufrían por mí todos estos años. El aire en la habitación se congeló. Me quedé allí en estado de shock, mi corazón latiendo con fuerza mientras Mia señalaba la pantalla, donde mis cuentas de inversión mostraban más de 10 millones de dólares y varios contratos grandes. Por unos segundos, la mesa se quedó en silencio. Luego, los susurros comenzaron a extenderse por la sala. El ceño de mi padre se frunció, la mandíbula de mi madre cayó y Mia levantó la mano en alto como si acabara de ganar un concurso. Todas las miradas se volvieron hacia mí sin calidez, solo una mezcla de incredulidad y ira. ¿Tú? ¿Tenías todo este dinero todo este tiempo?, tartamudeó mi madre, su voz temblando, no de orgullo, sino de traición. Todo este tiempo, tu padre y yo nos partimos la espalda pagando deudas por tu hermana, y tú simplemente lo escondiste. Antes de que pudiera explicar, Mia intervino con un tono dramático. Lo sabía. Siempre es tan fría. Por supuesto, estaba guardando secretos. 10 millones de dólares. Mamá, papá y yo hemos estado luchando con las tasas escolares, con trabajos. ¿Esto no es justo? Abrí la boca, tratando de mantener la calma. Mia, ese dinero proviene de años de trabajo e inversión. No escondí nada. Solo, pero mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo que los vasos tintinearan. Basta. Casi perdemos la casa mientras tú te sentabas sobre una pila de dinero. Isabella, no eres más que una egoísta. ¿Me has hecho? Mi cara ardía, las lágrimas asomando pero sin caer todavía. Cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada vez que había enviado dinero a casa en silencio para cubrir sus deudas, todo fue borrado en un instante. A sus ojos, ya no era la hija que los había sostenido, sino una traidora que había traicionado a la familia. Y allí estaba Mia, su rostro brillando de triunfo, como si finalmente hubiera descubierto la prueba definitiva de que yo era la villana. La habitación se sumió en un pesado silencio después del estallido de mi padre. Docenas de ojos llenos de sorpresa, ira y curiosidad me atravesaron como 100 agujas afiladas. Podía escuchar el estruendo de cuchillos y tenedores siendo golpeados contra los platos, el raspado de sillas al ser retiradas, y luego la voz de mi madre, temblorosa pero ardiendo de furia. Tienes que dárselo a Mia. Ella lo merece más. Es frágil. Necesita ayuda. Tú siempre has sido fuerte. No necesitas tanto. Me quedé helada. Había soportado el favoritismo toda mi vida. Pero nunca imaginé que, incluso ahora, en medio de un restaurante lleno de gente en lo que se suponía que era mi noche, mi madre todavía hablaría como si el dinero por el que había sudado y sangrado fuera solo algo para entregarle a Mia. La cara de mi padre estaba roja mientras golpeaba la mesa de nuevo. Te criamos, te alimentamos, te dimos una educación. Ahora que eres rica, es tu deber cuidar de la familia. Esa es tu obligación, Isabella. No seas egoísta. Cada palabra caía como un martillo sobre mi cráneo. Obligación. Esa era la palabra que siempre habían usado para encadenarme, para justificar cada exigencia de mi sacrificio. Nadie mencionó los años que había luchado por becas, trabajado en empleos a tiempo parcial y luchado por sobrevivir por mi cuenta. Nadie mencionó las deudas que ya había pagado por ellos en silencio, sin reconocimiento. Para ellos, era como si nada de eso hubiera sucedido. Mia rompió a llorar, sus grandes ojos brillando como una actriz en un papel que había interpretado toda su vida. Me traicionaste, Isabella. Soy yo quien necesita ese dinero. No tengo nada. No puedo cuidarme como tú. ¿Cómo pudiste ocultar esto mientras yo sufría, mientras tú vivías cómodamente sola? La miré, a sus hombros temblando de sollozos, y sentí una mezcla de amarga diversión y dolor. Ella nunca había sufrido de verdad. Cada dificultad que enfrentó había sido cargada por nuestros padres, mientras que a mí me habían obligado durante mucho tiempo a cargarme a mí misma. A caminar por la oscuridad sin nadie que me tendiera la mano. Me mordí el labio hasta que saboreé sangre, y al fin las lágrimas que había contenido se derramaron.
Por primera vez, no las detuve. Mi voz tembló, pero resonó por toda la sala. Desde que era niña, cada logro mío fue enterrado para que Mia pudiera brillar. Gané el campeonato estatal de matemáticas y no aparecisteis. Conseguí una beca completa y lo ignorasteis. Me alimenté, estudié por mi cuenta, construí mi éxito desde la nada. Cada dólar en esa cuenta es de mi propio sudor y esfuerzo. Nadie tiene derecho a exigirlo, ni siquiera vosotros. Mi voz se quebró, pero continué. No le debo nada a nadie en esta mesa. Al contrario, durante años he estado pagando vuestras deudas, haciendo vuestros sacrificios por vosotros. He hecho todo lo que he podido, y aún así, a vuestros ojos, no soy más que egoísta. Así que, a partir de hoy, ya no seré vuestra billetera. Ya no seré la niña obligada a vivir a la sombra de Mia. Soy yo misma, y protegeré lo que es mío. La mesa estalló en caos. Otros comensales comenzaron a girar la cabeza, susurrando entre ellos. Los ojos de mi madre se desorbitaron, su rostro se drenó pálido de la conmoción. Mi padre tartamudeó como si no pudiera creer las palabras que acababa de decir. Mia gritó entre lágrimas, chillando. Eres cruel. No me quieres en absoluto. Soy tu hermana. Me sequé las lágrimas, pero mi voz salió más tranquila, como si después de todos estos años de silencio, finalmente hubiera dejado el peso que había estado cargando. Mia, te he querido toda mi vida. Te he dejado tomar todo, afecto, reconocimiento, incluso dinero. Pero no me queda nada más que dar. También soy un ser humano, y merezco vivir para mí misma. La habitación se sumió en el caos. Mi madre se levantó de un salto de su silla, agarrándome del brazo, su voz rompiéndose en un grito. Isabella, no puedes abandonar a tu familia. Tienes que pensar en tu hermana. Mi padre tronó. Si sales por esa puerta, no vuelvas a llamar a esto tu hogar. Respiré hondo, mi pecho latiendo tan fuerte que dolía. Miré alrededor de la mesa. El rostro lloroso de Mia, la ira de mi padre, la amarga decepción de mi madre. Y supe entonces que, lo que había anhelado durante todos estos años, una pizca de reconocimiento, un atisbo de orgullo, nunca iba a llegar. Solo me quedaban dos opciones. Seguir siendo su billetera para siempre o liberarme. Lentamente, cerré el portátil y me colgué el bolso al hombro. Mi voz fue firme. Entonces, a partir de este momento, considérenme que ya no soy su hija. Con eso, me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, escuché los gritos desesperados de mi madre, las maldiciones de mi padre, los sollozos de Mia. Pero no me detuve. Me moví a través del borroso resplandor amarillo de las luces del restaurante, mis piernas temblando, pero cada paso más firme que el anterior. Cada zancada me desgarraba el corazón, pero también me liberaba de las cadenas que me habían atado durante tantos años. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí, respiré hondo. Por primera vez en mi vida, vi una verdad dolorosa pero liberadora. Mi familia de sangre ya no era el lugar donde podía encontrar amor o protección. Y desde ese mismo momento supe que tendría que empezar de nuevo. Pero esta vez nunca dejaría que nadie me arrebatara mi valor de nuevo. Después de salir de ese restaurante en Chicago, volví a mi hotel agotada. Mi cuerpo se sentía pesado, mi mente daba vueltas y mi pecho dolía como si alguien lo estuviera aplastando. Me derrumbé junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que se extendían en la distancia, forzándome a respirar uniformemente para que las lágrimas no volvieran a caer. Pensé que me había preparado para lo peor, pero cuando realmente sucedió, me di cuenta de que nunca había estado lista para el dolor crudo de ser rechazada tan completamente por mi propia familia. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó sin parar. Docenas de llamadas perdidas de mi madre, mi padre y números que no reconocía pero que supuse eran parientes. Cuando abrí mi buzón de voz, escuché la voz quebrada de mi madre. Isabella, ¿qué te pasa? No puedes darle la espalda a tu hermana así. Llámame, por favor. Luego vino el tono duro de mi padre. Estás destruyendo a esta familia. Nos lo debes. Escúchame, vuelve a casa y habla ahora. No dejes que esto vaya demasiado lejos.
Mis manos temblaron de ira mientras borraba cada mensaje. Pero en solo 2 días ya no era un asunto familiar privado. Descubrí que Mia había escrito una larga publicación en Facebook acusándome de ser una hermana egoísta, rica, pero que abandona a su familia e incluso insinuando que le estaba quitando su oportunidad en la vida. La publicación se extendió rápidamente entre sus amigos y luego más allá a la comunidad en general. Llovieron los comentarios, algunos expresando lástima por Mia, otros condenándome, llamándome hija ingrata, hermana desalmada. Me senté allí mirando la avalancha de notificaciones, con el pecho helado y ardiendo de ira. La historia había sido tergiversada y Mia, como siempre, fue automáticamente elegida como la víctima lamentable. Mi empresa tampoco pudo escapar de las consecuencias. Una mañana llegué a la oficina solo para quedarme helada. Mis padres ya estaban esperando en el vestíbulo con los rostros tensos y fríos. No tuvieron en cuenta mi privacidad, apartándome a la vista de todos mis empleados. Mi madre siseó entre dientes: «No puedes dejar que esto continúe. Necesitas establecer un fondo para Mia. $10 millones no es tanto. Eres la hermana mayor. Tienes la responsabilidad de compartir». La voz de mi padre siguió, más baja pero afilada con amenaza. «Si no estás de acuerdo, nos aseguraremos de que todos sepan lo cruel que eres realmente». Miré a mi alrededor y encontré las miradas de mi personal. Algunos miraban con lástima, otros con curiosidad. Mi cara ardía de humillación. En ese momento, entendí que si no ponía fin a esto, sería arrastrada para siempre a su círculo vicioso de exigencias sin fondo. Ese mismo día, llamé a mi abogado. Juntos, redactamos un aviso legal y se lo enviamos a cada miembro de la familia, advirtiéndoles que cesaran todas las formas de acoso o se enfrentarían a consecuencias legales. Nunca imaginé que tendría que dar un paso tan frío y duro contra mis propios padres y hermana, pero sabía que era la única forma de protegerme. Al mismo tiempo, tomé la decisión que había evitado durante demasiado tiempo: poner fin a todo el apoyo financiero. Sentada frente a mi computadora, revisé cada transferencia que había hecho a lo largo de los años, desde pagos bancarios, rescates de emergencia hasta la matrícula de Mia. El total me hizo un nudo en la garganta. Había dado demasiado hasta el punto de agotarme emocionalmente y ni una sola vez había recibido una gratitud genuina. Esa noche escribí un breve correo electrónico a mis padres. A partir de ahora, ya no proporcionaré apoyo financiero a la familia. No me contactéis para exigir más. Esta es mi decisión final. Mis manos temblaron al presionar enviar. Pero junto con ello, vino una abrumadora sensación de alivio. En los días siguientes, mi teléfono se desbordó de mensajes acusatorios. Parientes lejanos con los que no había hablado en años aparecieron de repente, lanzándome palabras duras: «Tienes que compartir. Los lazos de sangre no se pueden abandonar. Tienes dinero, pero dejas sufrir a tus padres. ¡Qué vergüenza!». Leí cada línea, mi corazón se enfriaba cada vez más. No respondí. Ya no quería explicar por qué había llegado a entender que aquellos que nunca vivieron mi vida nunca lo entenderían de verdad y no necesitaba que lo hicieran. En el punto en que casi me aplastaba la presión, sonó mi teléfono. Era la abuela Eleanor. En el momento en que escuché su voz, rompí a llorar. No me regañó, no exigió nada. Simplemente dijo en voz baja: «Mi niña, hiciste lo correcto. No tienes nada de qué avergonzarte. Has trabajado duro y mereces cada parte de tu éxito. No dejes que nadie te haga dudar de eso». Sollocé. «Pero están diciendo que soy cruel, abuela. Dicen que traicioné a mi familia». Me interrumpió, más firme de lo que la había escuchado antes. «Una familia de verdad es un lugar de amor incondicional. Si solo toman y nunca dan, entonces eso no es amor. Son cadenas. Y te has liberado de esas cadenas. Estoy orgullosa de ti». Sus palabras fueron como medicina, aliviando mis heridas, sacándome del borde de la desesperación. Me senté en silencio, escuchando su respiración constante al otro lado de la línea, sintiendo un calor fluir por mi pecho.
Por primera vez en semanas, me di cuenta de que no estaba completamente sola. Había perdido una familia, pero todavía tenía a alguien que creía en mí, que me recordaba que era digna de amor y libertad. Esa noche salí al balcón de mi apartamento en Brooklyn y miré las parpadeantes luces de la ciudad. Sabía que el camino por delante sería difícil, que podría enfrentar aún más acusaciones. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Había trazado un límite. Había elegido protegerme. Y por primera vez en mi vida sentí una verdadera libertad, el tipo de libertad que había cambiado por una infancia de negligencia y una juventud pasada sacrificándome. 6 meses después de esa noche caótica en el restaurante de Chicago, mi vida había cambiado más de lo que jamás imaginé. Ya no estaba en ese estrecho alquiler de Brooklyn. Después de pensarlo cuidadosamente, compré una pequeña casa en los suburbios, donde calles arboladas y un jardín verde me rodeaban. No era una mansión lujosa, pero era lo suficientemente tranquila para que yo pudiera respirar, para despertarme cada mañana sin sentirme observada o exigida. Organicé un rincón de la sala de estar como una oficina en casa con altas estanterías, un escritorio de madera y la luz del sol entrando por una amplia ventana. Ahí es donde pasé la mayor parte de mi tiempo construyendo mi firma de consultoría financiera. Mis clientes crecieron, mi reputación se extendió y lo más importante, trabajé con mis propias manos, mi propia mente, ya no atada por nadie. A medida que continuaba ascendiendo paso a paso, escuché fragmentos de viejos conocidos de que Mia seguía viviendo tan dependiente como siempre. Estaba desempleada, a la deriva de un romance fugaz a otro, y todavía siendo protegida por mis parents como si fuera la misma niña mimada que siempre había sido. Mis padres se quejaban a los parientes de sus cargas, pero cada vez que intentaban contactarme, se encontraban con el silencio. Había cambiado mi número de teléfono, movido mi correo electrónico de negocios a un nuevo sistema y mantenido a mi abogado manejando cualquier acoso adicional. No más mensajes cargados de culpa, no más llamadas manipuladoras. Quizás finalmente se habían dado cuenta de que ya no pertenecía a ese ciclo. El silencio que una vez temí se había convertido ahora en mi protección, como un muro seguro entre el pasado y yo. Con más tiempo libre, mis pensamientos a menudo se dirigían a la abuela Eleanor. Estaba más frágil ahora, su mente no tan aguda como antes. Pero cada vez que hablábamos por teléfono, todavía me recordaba: usa tu mente y tu corazón para hacer el bien, Isabella. No dejes que las viejas heridas te endurezcan. Sus palabras se quedaron conmigo, resonando en mi cabeza noche tras noche. Y así decidí dedicarme al trabajo de caridad, especialmente a programas de becas para estudiantes en circunstancias difíciles, para niños abandonados o ignorados, tal como yo lo fui una vez. Asistí a seminarios, escuché mientras hablaban de sus sueños y vi a mi yo más joven reflejado en sus ojos ansiosos. Cada vez que aprobaba una ayuda para la matrícula o entregaba una beca, mi corazón se calentaba. Era mi forma de transformar el dolor en valor para que otra persona no tuviera que soportar la misma soledad que yo conocí una vez. En mi nuevo hogar, gradualmente encontré la paz que había anhelado durante mucho tiempo. Por las mañanas tomaba café en el porche, viendo la luz del sol esparcirse por las calles arboladas. Por las noches leía, escribía en mi diario o simplemente me sentaba en silencio, escuchando el viento. No más llamadas implacables. No más palabras de reproche. Solo yo y una Isabella que estaba completa, más fuerte y más libre. A veces me sentaba sola, reflexionando sobre los años que habían pasado, y me daba cuenta de que el dinero nunca me había definido. Ya fueran 10 millones o 20, solo eran herramientas. Lo que realmente me liberó fue el límite que me atreví a trazar. Cuando me negué a ser explotada, cuando dije no a la injusticia, ese fue el momento en que reclamé mi verdadero valor. Y sé que hay muchos por ahí viviendo lo que yo una vez soporté. Abandonados por la familia, ignorados, tratados como una carga o una herramienta.
Si estás escuchando mi historia ahora, quiero que sepas esto, no estás sola. Yo también estuve sentada en la oscuridad llorando en silencio porque sentía que nunca sería lo suficientemente buena, creyendo que la familia significaba dar hasta quedar vacía. Pero la verdad es que eres digna de amor y respeto simplemente porque eres tú. Tu éxito, ya sea pequeño o grande, es tuyo y nadie tiene derecho a quitártelo. Si tú también has sido abandonada por tu familia, recuerda esto, no necesitas demostrar tu valía a quienes se niegan a verla. Puedes salir, construir tu propia vida y encontrar otro tipo de familia, una comunidad de amigos, colegas, mentores o incluso tu propio yo más fuerte. Personas que realmente te valorarán por quien eres. Encontré la libertad cuando finalmente dejé ir la expectativa de que mis padres cambiarían. Y fue en ese mismo momento de dejar ir que realmente crecí. Mi historia no termina con una dulce reconciliación, sino con una elección decisiva. Sin embargo, esa elección es lo que me llevó a donde pertenezco. Un lugar sin culpas, sin favoritismo, solo yo y mi verdadero valor. Y si estás dudando ahora, si estás atada por las cadenas distorsionadas de los lazos familiares, créeme, tienes el derecho de alejarte, tienes el derecho de reclamar tu vida. Y cuando lo hagas, descubrirás que la libertad vale más que cualquier cantidad de dinero.